Andrés, ¿cómo está usted en esta noche? Danielito, muy buenas noches, ¿cómo me le va? Por fin los Chukis nos dejaron conectarnos. Sí, de manera ágil, siempre el padre al principio, los chukis le fastidian sus lives y nos demoramos, pero qué bueno saludarlo, padre, me alegra y todo. ¿Cómo está todo? ¿Está bien? Bien, bien, bendito sea el Señor, vamos muy bien. Aquí volviendo a la casa, al cartel, muy contento de podernos comunicar y debatir y intercambiar varios conocimientos del mundo místico, paranormal, espiritual, teológico, de todos esos enigmas que todos los días nos cuestionamos y pensamos sobre las cosas de Dios, del demonio, de lo espiritual. Monseñor, ahorita en el programa estábamos revisando un caso que sucedió hoy acá en los estudios de la Mega, donde un libro tiene un movimiento extraño. Algunos dicen fantasma, otros truco, otros leyes físicas, en fin. Quería arrancar preguntándole a usted, Monseñor, y que nos aclare esto que es bien interesante. Desde el punto de la Iglesia Católica, y usted también, como padre y todo, la Iglesia Católica, ¿qué opina de los fantasmas? Está claro que creen en los demonios, obviamente, los demonios, el diablo y todo esto, pero la Iglesia Católica, padre, cree que uno después de morir puede quedar como fantasma y atormentar, asustar en las casas, ir a su casa y tirarle un libro, eh, o para la Iglesia siempre son demonios. ¿Cómo es esto en ese mundo, padre? Bueno, hay varias formas de coger el tema y ese se coge con pinzas porque es un tema que es complejo porque dentro de la Iglesia Católica Apostólica y Romana y de la teología moderna, teología científico-crítica, hay muchos sacerdotes obispos que no creen en la presencia del demonio, por ejemplo, ni en la brujería, ni en los exorcismos, y menos en espíritus, en Gasper, en fantasmas, ni nada de eso. Pero hay otra corriente que es tradicional, que somos de línea católica, carismática o vivencial, que se conoce por lo general, que creemos en que después de este cuerpo material, nuestro espíritu se manifiesta. La doctrina oficial de la Iglesia Católica Apostólica y Romana y de las iglesias cristianas y católicas en el mundo, también ortodoxas, anglicanas, es la existencia después de esta vida de más vida, o sea, una vida eterna, un reino en los cielos, que es lo que Jesucristo nos entregó a través de su sacrificio. Es un regalo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dan. Pero queda un gran abismo, queda como eh, en un mundo intermedio. El arzobispo Manuel Milingo, que es un gran exorcista, hablaba de un mundo intermedio, un mundo en que no hay una conexión directa entre la materia y el reino de los cielos, sino que hay algo que está en el intermedio. Y que en ese intermedio los espíritus, los fantasmas, actúan y se manifiestan. Ya en mi vida como ministro, como exorcista y dedicado al Ministerio de Liberación y Exorcismo y hablando con muchos exorcistas en muchos lugares, sí tenemos bastantes encuentros y cuando hacemos investigaciones paranormales, la influencia de espíritus. Entonces debemos de separar el demonio, los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, los espíritus, o sea, personas que vivieron como Dani, como yo, como Laguna, como los oyentes, que murieron y no quisieron avanzar a un nivel espiritual mayor y quedan en este mundo por varias razones, algunos para bien, otros para mal, bueno, en fin. Todas las culturas desde los tiempos más antiguos hablan y tienen unas doctrinas muy profundas, más que el cristianismo y el catolicismo, sobre los espíritus. Hablamos de los japoneses, hablamos de los chinos, de los hindúes, hablamos de Egipto, de los druidas, todos ellos tienen una doctrina muy profunda sobre el mundo de los espíritus. Y aún hasta el espiritismo ya moderno lo habla de ese fenómeno. Yo vi hoy el video y puedo dar una opinión de que pueden ser varias cosas. Puede ser una corriente de viento. Yo no estuve ahí, tendría que hacer una investigación con todos los de la Mega para decir es A, B, C, hacer todo un proceso científico para descartar los posibles
fenómenos normales o paranormales, pero pudo haber sido el viento, pudo haber sido alguien que movió algo, bueno, un truco, como quieran llamarlo, pero también hay dos fenómenos en esto del mundo paranormal. Uno es la presencia de espíritus que acumulan, hacen un centro energético, energía electromagnética, o estática, y pueden llegar a mover objetos, que es el caso donde yo he estado en muchos lugares que se ha dado, pero otro fenómeno que es mucho más normal y mucho más cotidiano, que es psíquico, psicoquinesis, donde la mente tiene un desdoblamiento y en algún momento puede llegar a mover un objeto. Y esto es algo muy estudiado por la ciencia desde la Segunda Guerra Mundial, y en la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como Rusia, como China, invirtieron muchos recursos para utilizar este tipo de conocimiento a favor de la guerra, a favor de sacar información y de poder llegar a profundizar en este mundo psíquico o mental. Entonces, no se sabe, tocaría hacer una investigación para saber qué fue lo que pasó. Muy bien, señor Andrés Tirado. Ahorita cuando tenía activos los comentarios y estaba tomando nota de algunas personas que quieren hacerle preguntas, de todos los activos no hay problema. Y ayer recuerdo que con un oyente hablamos de esto, monseñor, y se ha hablado varias veces y las personas quieren volver a oír su opinión, algunos no la han oído. Muchos hablan de la segunda venida de Jesús o del regreso de Jesús para el juicio final. Listo, eso está claro. Pero ahora, monseñor, la pregunta puntual es, muchos dicen que para que Jesús regrese, tienen que pasar cosas muy malas en el planeta. Pandemias, guerras, qué sé yo, una cantidad de cosas. Entonces veía el comentario de alguien y yo ayer también lo decía. Monseñor, ¿es cierto que Jesús va a volver, pero primero quiere que el planeta sufra demasiado con todas estas situaciones? Porque no solamente sufren los que no creen en Él, sufren también los creyentes de Él. También en las pandemias mueren personas que creen en Jesús, en las guerras también mueren personas que creen en Jesús. ¿Esto es cierto? O sea, en los planes de Jesús está primero vuélvanse una y después los rescato. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que hay varios tipos de interpretación. La Biblia depende del foco de la interpretación, de cómo se aborde la Sagrada Escritura. Y hay gente que es muy fanática y hay gente que espera. Es más, desde el inicio del cristianismo, los apóstoles, muchos esperaban que ya era inminente la venida de Jesús y que iba a destruir y que iba a deshacer y que todo se iba a acabar, porque la visión de ellos era una visión apocalíptica, escatológica, el estudio el fenómeno del fin de los tiempos. Pero, según la revelación de la Sagrada Escritura, según todos los videntes de otras religiones y espiritualidades dentro del cristianismo y catolicismo también, abordan de que hay unos signos, unos símbolos que se van a dar antes, como antesala de la venida de Jesús. Entonces lo tenemos como los patrones invertidos. Entonces la mayoría de la gente cree que primero se va a destruir todo, se va a deshacer todo y llega Jesús. Pero no, lo que nosotros estudiamos de profecías del Antiguo y Nuevo Testamento, las profecías de videntes, la profecía de las apariciones marianas de la Virgen, que son muy poderosas y que han tomado mucha fuerza a través de los últimos años, es que van a haber momentos en los cuales van a haber señales muy puntuales, pero no son esas señales como a veces pensamos. Ya cuando venga Jesús, entonces eso es otra cosa. Llega Jesús y se va a dar un Amargedón, una contienda entre las fuerzas del bien y el mal, y va a haber un cambio, una transformación de la materia, donde vamos a volvernos cuerpos gloriosos, donde va a ser la nueva Jerusalén. No es que todo se destruye ya, no, es que va a haber una transformación, algo eterno, algo maravilloso. Va a haber una separación. Ya Jesús no va a venir como el buen pastor, sino como el juez de vivos y muertos. Entonces hay una diferencia muy grande. ¿Cuáles son esas señales para saber que ya es la hora del fin de los tiempos? Cuando ya sabemos que Jesús, la venida de Jesús está inminente, no se han dado todavía, no se han dado. Una es un despertar, que la mayoría de los grupos que les gusta profundizar en estas profecías y en este mensaje apocalíptico,
han llegado en los últimos años a esa conclusión, es que va a haber un despertar espiritual de toda conciencia, de todo el ser humano, donde va a ser en un momento a otro. Todas las culturas, en todos los países, todas las personas se van a despertar y van a decir, hombre, Jesús es el Señor, yo siento que Jesús ya está por venir. No nos va a llegar por Facebook, no nos va a llegar por Telegram, no nos va a llegar por nada de eso, sino que usted va a sentir en su interior esa fuerza donde le va a decir, hermano, ya está la presencia del Señor. Y vienen otros señales a continuación, que son fenómenos naturales, pero que a veces creemos que lo que estamos viviendo actualmente es el fin de los tiempos y no es así, es el anticristo, el nuevo orden mundial, la política, la economía del mundo, unificada en un solo ser que viene a traernos la salvación, que va a decir, mira hermano, tal presidente, tal papa, tal ministro, tal artista, tal cantante, tal político no sirve. Yo soy la solución mundial. Y todos los regímenes políticos mundiales se unen a un solo orden, a un solo objetivo. La economía se vuelve una sola, la política, las leyes, ya los estados van a trabajar confederados, entonces no va a ser una cuestión de que la República de Colombia y tiene su presidente, no, va a ser una nación como Naciones Unidas, y ese fue el proyecto, pero mucho más contundente y real. Y vamos a adorar a ese ser, porque él va a ser supuestamente nuestro Salvador y nos va a dar muchas señales de protección, de prosperidad, de abundancia, de economía, de sanidad. Y todo eso va a hacer que nosotros nos alejemos del Señor. Entonces, esa es una de las tantas señales que van a haber. Entonces, a veces pensamos que el fin de los tiempos es que vengan los 4 jinetes del Apocalipsis y lleguen las plagas, y lleguen los temblores, y la tierra se abra, y que haya hambruna. Todo eso ya lo estamos viviendo, y con el tiempo, según las estadísticas y todo lo que se está manejando a nivel mundial, se va a dar en muchos lugares. Pero hay otras señales que son mucho más profundas, más contundentes, y que a veces no las tenemos muy presentes. A veces solo esperamos que solo pasen estos cataclismos que van a suceder, y van a suceder de la siguiente manera. Si van a haber inundaciones, no va a ser solo Colombia, ayer estaba Rusia, Alemania, México, no, va a ser todos. Va a haber temblores en todo lado, va a haber sequía en todo lado. Los volcanes de todos los continentes, ¡pum!, se estallan. Entonces, eso van a ser señales que nos van a decir, ya estamos en tiempos donde está la venida de Jesús, pero con el objetivo de que Jesús no nos viene a destruir, Él nos viene a salvar y a renovar y a transformarnos a algo mejor. Monseñor, estamos hablando con el Monseñor Andrés Tirado, 10 de la noche, 22 minutos en este miércoles. El cartel está al aire. Monseñor, usted nombró la Biblia. Quiero hacerle varias preguntitas y que usted como se despache a hablar. Primero, ¿en la Biblia están esas señales escritas en algún lado para nosotros saber cuál es el fin de los tiempos? Y aprovecho a preguntarle, ¿cómo se debe leer la Biblia? Si uno hoy dice, venga, voy a empezar a hojear la Biblia. Hay personas que dicen, no se entiende nada, todo es enredado, empezó por donde no era. Háblenos de la Biblia un poco, padre. Bueno, la Biblia es un códice que hay que decodificar. Por eso es el gran problema. Nosotros podemos iniciar con los evangelios, los salmos, los proverbios, que son muy bonitos, pero tiene un lenguaje profundo, encriptado. Los que escribieron el Antiguo y el Nuevo Testamento lo hacían cifrado, y muchas palabras tienen un significado muy profundo. Por ejemplo, Jesús vio al cielo. Eso no fue solo que Jesús miró arriba, ¡ay, tan lindo el cielo!, sino tiene toda una teología, tiene toda una profundidad que se puede analizar de muchas formas. Por eso los grandes estudiosos de la teología duran 50, 60 años desencriptando la Sagrada Escritura. Yo me he leído más de 40 veces los evangelios y cada día encuentro más cosas. Y hay autores que tienen su versión o su visión de cómo traducirla y cómo entenderla.
pero sí hay un lenguaje escatológico, hay un lenguaje del fin de los tiempos, hay un lenguaje apocalíptico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y hay señales donde habla Jesús, y a Jesús le preguntan varias veces de lo que va a suceder, y Jesús da varias señales. Él le dice, cuando llegue el Hijo del Hombre, cuando vuelva el Hijo del Hombre, va a ser como una mujer que está dando a luz, va a sentirse por todo lado y va a sentir esos dolores de parto. Entonces hay que transcribirlo, hay que decodificarlo y entenderlo, de que cuando una mujer está dando a luz, hay una analogía donde se habla de la maternidad, o sea, va a la eternidad y vuelve. Quiere decir que una mujer cuando está dando a luz parto normal, eso se rompe para traer una vida a este mundo. Cuando se den todos esos dolores de parto, cuando se den esos sufrimientos, va a ser global, va a ser el mundo entero. No solo va a ser un lugar, no solo va a ser Jerusalén, que muchos esperan que ahí empiece todo y que empiece el conflicto de bélico en el Medio Oriente, sino va a ser algo mundial, y que puede ser que la Tercera Guerra Mundial, que tanto hemos hablado con Daniel, llegue en algún momento. Todavía no ha llegado, hay que esperar a ver. Entonces hay muchos rincones de la Sagrada Escritura donde hablamos de Daniel en el Antiguo Testamento, del Éxodo, hablamos de los libros de Proverbios, Sabiduría, de los Evangelios, el Apocalipsis, que es el libro de la revelación, que a veces lo tomamos muy textualmente. Entonces también hay que desarrollar ese pensamiento teológico, y eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros leemos, y como leemos lo entendemos, y decimos, así textualmente va a decir Jesús, vaya, si tu mano te hace pecar, córtatela, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, o cójase una piedra y láncese al fondo del mar. Entonces lo vamos a hacer. No, todo tiene un lenguaje teológico, sapensal, de sabiduría y de entendimiento, y también un lenguaje secreto, oculto, sobre las profecías. Pero como las profecías no han llegado, es un lenguaje profético, no podemos decir que lo que está ahí textualmente, o la interpretación de fulano y sutano, es que es así. Por ejemplo, el año pasado sacaron varios especializados, y otros no, de Nostradamus, que en una de sus cuartetas él hablaba del bicho, del coronavirus, pero otros decían que no, porque era una interpretación muy diferente, porque hablaba de peste. Entonces la peste usted puede interpretarla de muchas cosas. Igualmente la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura habla del anticristo. Ahora hay que investigar cuál es el anticristo. El libro de la Biblia, como varios libros juntos, es unos libros de sabiduría y conocimiento divino, más de tomarlo literalmente como tal. Tiene historia, tiene arqueología, tiene política, economía, tiene una cantidad de factores muy, muy interesantes, pero sobre todo fueron escritos para conocer sobre Jesús y conocer sobre la salvación. Entonces a veces nos rompemos la cabeza diciendo, sí, es que en Mateo 4:15 dice que viene el fin de toda esta creación. Y a veces nosotros lo entendemos de esa forma errónea. Y muchos grupos, y desde tiempos muy antiguos, lo tomaban y vivían angustiados y llenos de terror y de pánico, porque en cualquier momento esto se acaba. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que vivamos, y vivamos en abundancia, en vida en abundancia. Pero para eso también tenemos que entender que hay cosas que suceden en el mundo que no son muy agradables, son fuertes, y que va a llegar el fin de los tiempos, y que va a venir la segunda venida de Jesús, pero para algo positivo, para renovar, para cambiar todo este valle de lágrimas que estamos viviendo. Entonces sí, en la Sagrada Escritura aparecen muchas cosas que usted las lee y dice, uy, ¿cómo así? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Y que si fueron y mataron a 7,000, ¿cómo así que mataron a mujeres y niños en el Antiguo Testamento? Ah, es que es un lenguaje hiperbólico. Ah, es que chicaneaban y mataron a 700 y dijeron después que eran 7,000. Entonces, y todos los pueblos antiguos se mataban entre ellos. Eso no era solo el pueblo judío era el más pequeño, aunque llegó a ser potencia en un tiempo. Entonces, hay muchas cosas que la Sagrada Escritura están
y que nosotros tenemos que profundizar para poder comprender, y así no podemos llenar de sugestión y que todo se va a acabar y que ahorita el COVID y que la secuela y que viene esto y lo otro y nos va a destruir. Monseñor, aquí mirando comentarios de las personas y todo en redes sociales, ya que estamos en Pregúntele al Padre, alguien hablaba de los desiertos. Si los desiertos en el planeta son el infierno, ya que se ha oído que en los exorcismos expulsan a los demonios al desierto. ¿Qué nos puede hablar usted de esto? Bueno, el desierto tiene una connotación muy antigua y muy profunda. Y el desierto no lo miremos solo como lo malo. Lo que pasa es que la traducción de infierno a inferno en griego, del infierno judío, que no es como nosotros lo pensamos al inferno griego, es diferente, totalmente diferente. El infierno griego, el Ares, entonces habla de que hay diferentes niveles, y las sombras y también el fuego, que es purificación, y esto lo ven en todas las culturas. Cuando el cristianismo llega o se adapta o se implanta en Asia Menor, se vuelve muy helenístico, se vuelve muy grecorromana, toma su filosofía, toma muchas cosas muy a la visión griega y filosófica. Por eso tenemos tanta empatía y tanta unidad con los griegos, el pueblo helenístico y la filosofía antigua. Pero el desierto era muy apreciado en la cultura judía y en las culturas de Mesopotamia, porque ellos vivían en lugares donde eran semidesérticos, no eran desérticos todos. Usted va a Jerusalén y usted en Jerusalén no va a encontrar como el Sahara, que usted coge la arena y se le deshace, sale de la mano y ve todo eso amarillo. No, el desierto de Judea, el desierto de Israel, el desierto de Mesopotamia son valles y son esplanadas y son montañas y es arenisca y es piedrado. Entonces no es un desierto como nosotros estamos en nuestra mente viéndolo como Egipto. Y eran desiertos donde se acostumbra o se acostumbra todavía al encuentro con Dios. Recordemos que el pueblo de Israel sale de Egipto a través de la guía de Moisés. ¿Y a dónde se van? Al desierto. Duran 40 años. El número 40 en la Sagrada Escritura es mucho tiempo. Es completo, es estar listo. Como los 40 días que Jesús está en el desierto, ayunando y enfrentándose ahí, dándose duro con el demonio. ¿Por qué? Porque es un tiempo de 40 es de preparación y estar listo. Entonces, el desierto es un lugar de preparación para encontrarse con Dios. Y es un lugar donde hay frío, hay calor, hay soledad, hay escasez, pero encuentro personal místico con uno mismo. Por eso los padres del desierto, cuando inicia el boom del cristianismo, se van para el desierto. Y los esenios por allá dicen, no, esta vaina no va conmigo, estos judíos están llevados de la horrorosa, yo me voy para el desierto. Se fueron a las cuevas de Qumran y allá escribieron los rollos del Mar Muerto. Pero, ¿qué pasa? En los desiertos también hay demonios y espíritus. Y en los desiertos hay entidades muy bajas que vagan. Como el desierto es como el mar en algunos lugares que no tiene fin, y usted va caminando y se pierde. Aunque el desierto judío es más diferenciado que el egipcio, pero el desierto, la inmensidad del lugar, se habla de que hay muchos espíritus y entidades que uno envía para que ellos ronden y no vengan a molestar y a montársela a nadie más. Lo otro es que muchos pueblos cananeos y muchos pueblos de Mesopotamia se iban al desierto a hacer sus rituales. Entonces también es una parte de separación del pueblo judío con esos otros pueblos. Cuando el pueblo judío empieza a decir, no, yo estoy volviéndome una nación, nos volvemos los gomelos del paseo y nos separamos del todo. Entonces no, ya nuestros templos van a quedar aquí adentro en las ciudades, y ya que los otros por allá pueblos paganos que están con el cachón, que se vaya al desierto. Entonces también hay una vinculación con el desierto. Entonces, ¿uno qué hace? Para que ese espíritu muchas veces no vuelva, aunque más que todo se habla de demonios, o uno lo manda al fondo del mar, o uno lo manda a los desiertos, o saliendo de este plano terrenal, de este planeta,
Pero igual ellos atraviesan dimensiones y ellos pueden volver y ellos pueden estar en varios lugares. Lo que uno hace es sacarlos, expulsarlos. Ahora, los espíritus de personas que han vivido, el padre, por ejemplo, Fortea, que decía que no habían espíritus que tomaran cuerpos, que eran solo demonios, y ya en las últimas conferencias con casos que él ha vivido, dijo, sí, no, hay espíritus que se meten, hay espíritus que cogen para hacer brujería, hay espíritus que los ponen en lugares para dañar a los demás. Estos espíritus, uno como exorcista, o mi misión como tal, es también llevarlos a la luz, porque hay muchos que están en oscuridad, y uno les puede, como sacerdote, darle una absolución, una ayuda para que vayan al reino de los cielos, vaya a ese proceso, para que Jesús, a los pies de Jesús, Él decida qué quiere hacer con ellos. Monseñor Andrés Tirado, 10 de la noche, 35 minutos. Hablaba usted del cachón, del demonio. Hablemos un poquito, vámonos por esa onda. Ahorita alguien preguntaba, leí que decía pactos con el demonio. Padre, ¿son reales los pactos con el demonio? ¿Y cómo se pueden comprobar o qué le pasa a una persona desde el punto de vista suyo cuando alguien logra descifrar y hacer un pacto real con el demonio? Hacer un pacto con el demonio es muy difícil. Primero, porque el demonio o los demonios, porque no es solo uno, son inteligentes. Nosotros a veces pensamos, a veces tenemos metido en la mente la ignorancia de la Edad Media o el oscurantismo. En la Edad Media se desarrollan muchos de los grimorios que conocemos, que la mayoría son mal terminados, no son completos, son adulterados. Los que se encuentran por ahí son muy poquitos. Realmente los grimorios, que son rituales de magia, de invocación de demonios, de pactos con los demonios. Algunos los quieren relacionar desde el tiempo de la Cábala, desde el tiempo de Salomón y más, con los sumerios, con los egipcios, que ellos tenían sus propios rituales muy sofisticados para su época de invocación de demonios. Para ellos no era un mito, no era una leyenda, para ellos no era, ay, que el cachón y que, no, es venga a ver cómo yo lo utilizo para que me pueda ayudar. Por eso están los relatos extrabíblicos de Salomón utilizando a los demonios y a demonios muy particulares para construir el templo de Jerusalén, cosa que no se ha comprobado, pero en la tradición existe. Entonces hay una forma mitológica de entender los pactos, y a veces creemos que yo bajo en internet o me compro un libro ahí en alguna librería de rituales o de grimonios o de pactos, y yo cojo y lo voy a hacer y me va a funcionar, y muchas veces no funciona. Lo que sí es que abre puertas para que esas entidades puedan dominarnos y hacernos daño, porque al demonio le emberraca también que le quiten el tiempo. Él es inteligente, él no es tonto. Entonces, él es un tipo ocupado. No hay que tenerle miedo, pero sí hay que respetarlo, como lo dice el padre Gabriel Amor, que fue un gran exorcista. Entonces, ¿qué sucede? Los pactos con los demonios son pactados con rituales muy específicos, en horas específicas, con unas cosas específicas, unas plegarias específicas y en lugares específicos con rituales específicos, los cuales puede pasar muchas cosas para que no funcione. Ahora, como en la antigüedad, las deidades antiguas, como actualmente, si el demonio no le interesa, le importa un carajo. Le importa un carajo. La mayoría de los satánicos, no de los satanistas que viven como una filosofía el satanismo, sino los satánicos, los que hacen rituales y matan y hacen cosas, porque los hay, porque he conocido varias investigaciones sobre gente que se obsesiona con el tema y dice, voy a coger un gatico y lo voy a matar, voy a hacer un sacrificio con tal persona, voy a hacer, bueno, lo hay gente demente en todo. Creen muchas veces que hacen esos pactos, pero eso no quiere decir de que el demonio acepte esos pactos. En realidad, en la historia de la humanidad, que se haya comprobado que hayan existido pactos como tal, donde el demonio o los demonios, diferentes tipos de demonios, porque ellos están organizados en jerarquías, acepten un pacto con un humano, son muy pocos y son muy cuestionables. Sí, yo he tenido casos donde han hecho pactos
y quedan ligados con demonios y espíritus, pero eso no quiere decir de que el demonio venga a cumplirle. Entonces usted va como el gancho ciego, usted va a ver qué va a suceder, si me sale bien y si no también, pero muchas veces quedan embarcados en esas prácticas y ahí es donde usted le abre una puerta a que esos demonios entren, lo posesionen, le hagan vejámenes, le dañen su vida. Hay algunos que dicen, sí, yo hice pacto, pero realmente los que han hecho pacto tienen una cláusula de no comentar y no decir realmente que están pactados con el demonio. O sea, hay unas condiciones de esos pactos. Ahora, llegar a la certeza de que si realmente fulano de tal artista, por ejemplo, hizo tal pacto, es muy difícil. Muchos dicen, no, es que fulana de tal, por no nombrar y no meternos en problemas, fulana de tal cantante o tal artista hizo pacto con el demonio, porque es que en una canción o es que en una letra o es que un gesto que hace, es que eso es un pacto, y porque tiene fama y porque tiene plata y le ha ido bien. Hay gente que es exitosa, ¿qué vamos a hacer? En el mundo los hay, que son rebeldes, los hay, pero eso no quiere decir de que tengan pacto satánico. Muchos creen que el satánico es el que se pone la camisa con la calavera ahí, el bafemón ahí puesto, y que viva Satanás y que le metal, y no, eso no es así. A veces nosotros creemos muchas cosas que popularmente los aceptamos y decimos, uy, sí, es que eso nos va a ir bien si hacemos un pacto o lo hacemos o de esta forma. Son muy pocas personas en el mundo, yo que conozco de los rituales de invocación de demonios, que realmente los hayan hecho, hayan servido y hayan pruebas para decir. Eso de decir, no, es que yo hice un pacto con el demonio y míreme, y es esto y lo otro. Si no hay pruebas, es algo muy sugestivo. Muy bien, monseñor Andrés Tirado, 10:41. Ahí vamos hablando de todo un poquito con el monseñor. Alguien también nombraba algo de los sueños. En estos días, monseñor, hablábamos de las pesadillas. Y el monseñor ha estado invitado aquí en programas a hablar de los sueños, porque con sus estudios y todo, logra interpretar algunos de ellos. Monseñor, cuando las personas están teniendo pesadillas con constancia, cuando las personas están teniendo pesadillas con demonios, con sangre, con brujas, con espantos, ¿esto está relacionado a qué, monseñor? ¿Podemos descifrar eso cuando las personas sufren de esto? El 90% es el inconsciente, sugestión. Muchos se ponen a leer libros, se ponen a pensar en estas cosas, a ver películas. No, monseñor, pero es que yo en el día no pensé en eso. Yo no vi ninguna película de Chucky en el día, pero en la semana pasada, 15 días, un mes, el inconsciente va guardando una cantidad de cosas y eso se genera en muchos lenguajes y en el lenguaje de los sueños. Entonces, lo primero que tenemos que descargar es el sueño psicológico, donde en el día nosotros, o en la semana, o en el mes queremos lograr algo y no lo podemos lograr. O sea negativo o sea positivo, o hay algo en el ambiente, nosotros nos habla mucho todo el tiempo lo onírico y lo inconsciente, a nuestro subconsciente y preconsciente, donde nos están bombardeando muchas cosas, las noticias, la preocupación, los afanes. Entonces muchas veces nosotros descargamos en el sueño toda esa fuerza mental psíquica en el sueño. Entonces nos persiguen, vemos monstruos, la bruja, el Chucky, muerte, demonios, pero eso no quiere decir de que a uno le están haciendo brujería. No quiere decir de que el Chucky se le metió, de que el demonio vino a jalarle las patas. Eso tiene una interpretación. Para saber realmente si es un trabajo de brujería, si es una posesión, si hay un espíritu, un demonio en el lugar donde estamos, porque también nos puede afectar, tiene que haber unos parámetros y unos perfiles en los cuales nosotros nos podamos sentar y mirar. Hay un libro que está en internet, se llama Cómo enfrentar al demonio y vencerlo, es de mi autoría, es un libro que ya lleva varios años. Hay varios perfiles donde usted puede señalar y decir, me duele la cabeza, tacho, me jalaron las patas, tacho, siento depresión, tacho. Y si en esos perfiles usted se siente identificado, más los sueños que son recurrentes, que no son sueños esporádicos, sino que vienen seguidos,
y usted ve que en la salud, que en lo sentimental, que en lo espiritual, empieza a vivir cosas raras, fenómenos extraños. No que usted tenga una mala racha, que su novia se cansó de usted y le dijo, hermano, váyase porque no quiero nada con usted, o porque perdió el trabajo y aquí en este momento todo el mundo pierde el trabajo y vuelve y consigue, o porque la plata no le alcanza, porque es que la vida está supremamente cara, que tenga problemas, todos tenemos problemas, si no son reales, como decía Borges, son imaginarios, pero tenemos problemas. Pero cuando usted ya hace un paquete, un perfil, donde todas esas cosas vienen juntas y le añade los sueños, lo que usted sueña, lo que usted vive, que son sueños muy vívidos, donde usted se levanta sudando, donde siente cosas, donde usted se levanta y está con moretones, aruñones, lo tiran de la cama, lo asfixian, la parálisis, lo que llaman en ciencia la parálisis del sueño, pero nosotros lo llamamos opresión demoníaca en la noche, porque son diferentes, ya hemos hablado en varios programas del cartel con Dani sobre este tema, donde usted también tiene una comunicación en ese sueño con una entidad, un espíritu. Se le manifiesta, le habla, le dice, usted ve cosas, está en cementerios, y ve muerte, y ve trabajos de brujería. Todo esto, si usted lo suma, es posible que usted llegue a ese análisis y decir, sí, es que me están moviendo el muñeco, me están haciendo vudú, es que mi suegra me tiene tanta envidia, o es que fulano de tal me está haciendo cosas. Puede ser. ¿Quién puede sacarlo de la duda? Un profesional. Y no cualquier profesional. No es que usted coja las páginas del periódico, que todavía, yo pensé que todavía no salían esos avisos clasificados, y salen todavía. Por ahí vi un periódico físico hace unos días y dice, le devuelvo su ser amado, le convierto su suegra en sapo. Bueno, todas esas cosas que ustedes conocen. O a internet, o un aviso, o alguien le dijo, mire, es que yo conozco un tipo, una vieja, que son pero efectivos. Eso, mejor dicho, le dice de qué se va hasta morir, y eso le ayuda y no sé qué. ¿Y usted lo conoce? No, pero me dicen que es muy bueno. No, hay que investigar, saber. Y pueden buscarlo en muchas áreas, en muchas religiones, espiritualidades. Hay gente que se dedica a estos fenómenos paranormales. En el cartel van varios que hablan, investigan sobre el mundo paranormal, y ustedes pueden decir, bueno, voy a hablar con fulano y sutano, porque lo que hemos hablado muchas veces con Dani es, hay una sugestión popular propia, que es, me va mal, salí y vi un gato negro, pues madre, me están haciendo el vudú, me va mal económicamente, me están moviendo el muñeco, no me quiere fulano, es que no, yo estoy salado, estoy maldecido. Entonces me voy al brujo de la esquina, y el todo brujo le va a decir, de esos barateros por ahí, o careros, porque hay de todo, de esos estafadores, le van a decir, sí, usted tiene 10 entierros, a usted le han metido 20 bebedizos, y es que ay, sí, yo sí creía, y es que yo pensaba en fulano, en sutano, sí, ese es, por esto y esto, sí, claro, ahí encaja, y entonces le están haciendo, y venga la platica, y venga y hagamos esto y lo otro, terminan robándole y de pronto haciéndole cosas, porque también hacen cosas para que usted vuelva, para tener la vaquita para ordeñar. Entonces los sueños también es una cuestión que hay que interpretarlo como la Biblia. Eso no es que usted coge un libro, como diccionarios que hay, y dice, se soñó que se le quemaran las manos. Eso es que le están haciendo brujería, y eso quiere decir que va a sufrir un accidente de las manos y se le van a caer. No, tiene toda una interpretación y un contexto, y hay que investigar sobre eso. El mundo de los sueños es un mundo maravilloso, un mundo muy hermoso, donde Dios nos habla y nos muestra muchas cosas. Es más, yo he tenido muchos sueños, y lo hemos compartido en el cartel, que los he tenido y después se han hecho realidad. Pueden entrar, hay varias páginas donde yo coloco todas esas predicciones, sueños, visiones que se han cumplido. Otros no, hay de todo. Pero el hecho es que en todos los pueblos antiguos y todas las civilizaciones, y en el cristianismo y catolicismo y judaísmo, los sueños, la revelación de Dios hacia el ser humano, o sea, el lenguaje en que habla Dios puntual al ser humano es en los sueños, pero hay que aprender, hay que investigar. Y pilas de estarse creyendo todo, entrar a Wikipedia y decir, me soñé que se me caía un ojo, ¿qué quiere decir? ¿Que va a perder el ojo? No, todo tiene un significado y una forma
de ver, y muy importante, descartar todo lo científico. Lo primero es lo científico, descartar todo lo lógico, lo coherente, lo racional, para pasar a lo paranormal, a lo místico, a lo espiritual. Monseñor Andrés Tirado, pasando los sueños, algo relacionado también, es la parálisis del sueño. Mucha gente la sufre, mucha gente le empieza a tener temor al dormir, no importa la hora, porque llega un momento en que quedan paralizadas y empiezan a pasar cosas aterradoras en su entorno. Empiezan a ver sombras, empiezan a ver el hombre del sombrero negro, empiezan a ver una bruja encima de ellos, una presión. ¿Qué opina usted de la famosa parálisis del sueño, padre? La parálisis del sueño es una realidad, tanto en lo fisiológico, en lo biológico, en lo mental, que es una desconexión neuronal de nuestro cuerpo. Eso es real. Y ha pasado, mire, los griegos y los hindúes estudiaban ese fenómeno, porque ellos vivían ese tipo de parálisis y no entendían cómo, y hacían experimentos. Y en esos experimentos se daban cuenta de que no tenían los términos y la profundidad como lo tiene la neurociencia en el día de hoy, pero ellos sí entendían y comprendían de que había un momento que algún hemisferio, nuestro cerebro era tan complejo, es tan complejo, que se desconectaba de nuestro cuerpo en algún momento. Pero también, porque a veces pensamos que es que los antiguos eran ignorantes, eran tontos, ellos no sabían de nada, sabiendo ahorita en las investigaciones arqueológicas que ellos tenían un conocimiento y una ciencia muy avanzada a la de actualmente, por ejemplo, en cirugía, en salud, en cuestiones de la mente y en cuestiones de la ciencia, en la medicina. También se daban cuenta que había unos fenómenos pegados a la parálisis del sueño que ya no eran normales. La parálisis del sueño llega en lo fisiológico a que usted es semiconsciente, está en un trance donde usted no puede moverse, está semiconsciente, semidormido, donde usted quiere tratar de despertar y no puede, y se demora, pero lo logra. Puede ser apnea del sueño, puede ser algo de los nervios, puede ser algo del cerebro. Los científicos hablan de que todos en algún momento llegamos a experimentar esa parálisis del sueño fisiológico. Pero tanto los pueblos antiguos como los modernos, también las investigaciones modernas, cuando hay una privación de un espíritu, de una presencia espiritual o un desdoblamiento psíquico, mental o en los sueños, cuando hay una presencia demoníaca o espiritual, hay unos factores donde no solamente hay una desconexión del cuerpo, donde usted siente que está en ese limbo entre semidespierto y semidormido, sino que hay una conciencia de que algo maligno hay ahí y que hay una serie de fenómenos, una serie de acontecimientos que son demoníacos, que no son positivos, que da miedo, que da terronera, que se sienten cosas, que se ven cosas, que se experimentan cosas. Y al despertar o al moverse, muchas veces a través de una oración, decir, Dios, ayúdame, Jesús, Padre nuestro, esto, lo otro, inmediatamente reaccionan, se liberan, quedan móviles y sienten y ven cosas, pero eso está asociado, como yo les decía, a unos perfiles, a unas condiciones que están también pegadas, están unidas a esa privación espiritual, a ese adorminamiento de ese demonio, ese espíritu cuando se hace, y que viene pegado a otros factores que uno entra a estudiar y dice, no, eso ya no es una parálisis del sueño, papá. Así como dicen en México, se le montó el muerto, o aquí en Colombia, lo privó el espíritu. Hay algo ahí que tiene que ver con lo paranormal, lo místico, sobre todo cuando usted estudia muchos casos. Yo, por mi oficio, y yo atiendo muchísima gente, hace muchos años en muchas partes del mundo, muchos tienen ese fenómeno de la parálisis del sueño, pero no una parálisis tradicional, médica, fisiológica, sino que está acentuado, está con unos parámetros, con cosas paranormales. Ahí es donde uno se pregunta, ¿y esto está asociado a un fenómeno espiritual? ¿Tiene que ver la brujería? ¿Tiene que ver los demonios? ¿Tiene que ver los espíritus? ¿Tiene que haber un contacto psíquico entre su mente y una entidad, un espíritu que se haga presente en ese lugar? Son cosas que quedan
y que uno ya después de la experiencia, ya personalmente uno dice, no, tiene algo que ver. Miren, una de las preguntas que siempre hago a la gente que me consulta es, ¿lo han privado en la noche? Si ha tenido sueños, pesadillas, si, que no se pueda mover, porque eso tiene con otros parámetros sincronía con esas realidades paranormales y sobre todo en el Ministerio de Liberación y Exorcismo. Hay otros que no, que dicen que eso nada tiene que ver. Bueno, cada profesional da su opinión. Yo la doy desde mi perspectiva y de lo que he vivido y experimentado. Cuando usted ya mira más de 5.000 personas, muchísima gente, yo atiendo mucha gente, usted se da cuenta que hay patrones similares. Y no solo en una cultura. Cuando usted va a diferentes pueblos, a diferentes países y ciudades, religiones, culturas, forma de vivir, política, todos esos factores socioculturales, y usted ve que hay patrones que son los mismos en la China, en Estados Unidos, en Colombia, que son iguales y que son idénticos a cientos de personas en miles de lugares diferentes. Usted dice, hombre, esto ya no es, esto no es algo normal, esto hay algo ahí paranormal. Monseñor Andrés Tirado, 5 minutos restan para las 11. Hemos hablado de fantasmas, hablamos de la Biblia, hablamos de los demonios en los desiertos, pactos con el diablo, la segunda venida de Jesús, los sueños, la parálisis del sueño. Todos estos temas los hemos tocado en esta horita rápido con el Monseñor Andrés Tirado. Quiero agradecerle por sus minutos, padre. Importante que nos cuente dónde lo pueden contactar las personas que buscan su ayuda espiritual. A todos los que necesiten ayuda en sanación, liberación, progreso, prosperidad, restauración de hogares, el fuerte mío, el Sacachuquis, lo que es la liberación, la sanación, en Bogotá en las tardes al 600-34-45. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todas las redes, ahí me pueden buscar, hacemos actividades, hay una escuela de formación, he escrito varios libros, hay más de 1.000 videos en YouTube donde pueden entrar que hablo de estos temas. Y bueno, ahí estamos para lo que necesiten. Dani, muchas gracias. Es un honor, un placer, una alegría volver a encontrarnos en este espacio para que miremos desde otro punto de vista, desde el punto religioso, si lo queremos llamar así, el mundo paranormal. Monseñor, me encantó saludarlo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Dani, bendiciones, éxitos.